El Pregonero. Antiguas verdades bíblicas relevantes para el mundo actual. Con ustedes, el pastor Wilson Gutiérrez. Quiero decirte que Jesús no fue renuente a hablar de la provisión económica. Jesús no fue renuente a llegar a la necesidad humana. Y es bien interesante porque de los 4 autores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es bien interesante uno de esos autores que resalta más que todos los otros autores con respecto a la situación económica o financiera. Quiero referirme al Evangelio según San Lucas. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que más me habla sobre economía, sobre bienes, sobre finanzas, sobre la situación del hombre, todas estas cosas. Prácticamente en cada capítulo de los 24 capítulos que tiene el Evangelio según San Lucas, tiene que hablar algo con respecto a la condición económica de una persona, tiene que ver con el manejo de los bienes, parábolas que tengan que ver con esto. Muy interesante. Los otros también hablan mucho, pero yo lo noté principalmente en el Evangelio según San Lucas. Te estoy mostrando el Evangelio de otra forma. Te estoy mostrando una perspectiva de Jesús con respecto a las finanzas. En el capítulo 16 de Lucas, me imagino que en su lectura ya lo han leído, por tanto, no voy a leerlo ahora, pero sí lo voy a comentar. Noten en el versículo 1 quién es el auditorio principal que Jesús está tomando para darle la enseñanza. Se dice los discípulos. El mayordomo pensó en 3 cosas. Mendigar, que como en términos de la enseñanza era suplicar, y él dice me da vergüenza. Lo segundo era cavar, en términos de la enseñanza sudor. O lo tercero era sagacidad, sabiduría. ¿Sabes? Son las 3 condiciones en las que una persona puede estar. No hay más con respecto a las finanzas. La primera es la súplica. Tiene menos de lo que debiera tener. Está por debajo del nivel de vida. Y entonces ahí tiene que acudir a la súplica. Ayúdenme porque no me alcanza. Ese es el nivel de la mendicidad o de la súplica. El segundo nivel, no hay mendicidad, no hay súplica, pero hay mucho sudor, mucho esfuerzo. Le toca matarse. O la tercera es la sagacidad. Utilizar sabiduría sobre los bienes y las riquezas de tal forma que no esté sufriendo por ellas. Déjame decirte 2 cositas aquí. El dicho de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente no aplica para nosotros, no aplica para los discípulos. ¿Por qué? Porque eso era el castigo al primer Adán. Cuando Adán peca, se le dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Tú y yo ya no estamos bajo el primer Adán, estamos bajo el segundo Adán. Y en el segundo Adán, el sudor no es la característica que nos debe regir. De hecho, Lucas narra lo de Pedro, ya lo vimos en el capítulo 5. Pedro estuvo toda una noche sudando y no pudo pescar. Jesús le dice, me presta la barca. Pero Pedro le dio prioridad a Jesús. Pedro se sube a la barca. Pedro escucha a Jesús. Cuando Pedro le da prioridad a Jesús, Jesús le dice, tire la red a tal lado. Y Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Pedro, lo que tú no te ganas con tu sudor, yo te lo puedo dar en un momento. Venga, trabaje para mí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Dale prioridad al reino. Que el dinero no sea tu señor, sino tu siervo. Por eso en el pasaje que vimos de Lucas, dice, ninguno puede servir a 2 señores. O es el dinero tu señor o es Jesucristo el Señor. Y atención a lo que le voy a decir. 2 cosas. Cuando el dinero es tu señor, cuando tenemos que pedirle permiso al dinero para qué es la vida que debemos vivir. En un centro comercial al que le deberíamos pedir permiso si gasto ese dinero en el pantalón es a Dios, no al dinero en el bolsillo. Si tú miras la gente hoy en día, está trabajando no 8 horas, 10, 12, 14 horas en pos de
el conseguir el dinero, y están sacrificando familia, hijos, y por un salario quizás mínimo, y de pronto está perdiendo familia, paz. Cuando va a ir al culto se va a dormir porque no tiene tiempo y está tan cansado. Jesús dijo, es un mayordomo malo. Pero sin embargo, siendo un mayordomo malo, Jesús le dijo a los discípulos, aprendan del mayordomo malo. Un datico. Si quieres manejar bien los recursos, primero que todo tienes que entender que no eres dueño. Solo somos mayordomos. Ahora, el mayordomo, por ser malo, lo iban a echar. Entonces el mayordomo se puso a planear. Y él dijo, solo tengo 3 opciones en la vida. En la sagacidad que hizo, él tomó, atención esto, riquezas que no eran de él. No robó, no le robó al mayordomo. Antes, al contrario, en términos financieros, recuperó cartera. Posiblemente era plata que el mayordomo ya no se le van a pagar. ¿Qué hizo él? Con esa gente que le debía, dice, venga, siéntese y se le perdona la deuda. Recuperó cartera, pero ¿qué hizo? Y con bienes que no eran de él, hizo amigos. Cosa que cuando lo echara el mayordomo, pues los amigos le recibieron porque les hizo un favor. Eso sí fue lo que elogió Jesús. Y atención, el gran complique que tienen algunos. Una cosa es una riqueza injusta, otra es una riqueza ilegal. Jesús nunca está diciendo que tengamos riquezas ilegales, nunca. Lo que Jesús está diciendo es que usemos las riquezas injustas para ser amigos. Eso fue lo que él dijo. O sea, en otras palabras, que lo material es secundario a las personas. Eso es. Ahora, ¿qué es una riqueza injusta? Una riqueza injusta es una riqueza que no es justa, que no la merecemos, que si la tenemos es porque el favor y la gracia de alguien, pero no porque la merecíamos. Eso es una riqueza injusta. En ese orden de ideas, yo te digo, ¿qué tienes tú o qué tengo yo que sea justo? Si tú miras lo que dice la palabra, todo es por la gracia de Dios. Y que lo que nos importe no sea la riqueza, sino las personas. Es más, eso es lo que significa hacer amigos por medio de las riquezas injustas. Pero mira, no cualquier clase de amigos, sino que amigos que vayan a la eternidad. Dice de tal modo que cuando éstas nos falten, nos reciban en las moradas eternas. En ese sentido, el dinero no se convierte en nuestro Señor, sino en nuestra herramienta. Y eso es lo que Jesús le quería decir a los discípulos. No copien de los fariseos, que para ellos el dinero es lo más sublime. Eso es lo que dice el versículo 15. Mira otra vez el gráfico. Y ahí dice en el versículo 15, es para los fariseos el dinero era lo más sublime. Pero Jesús dice, ninguno puede servir a 2 señores. O soy yo el Señor o es el dinero su Señor. Que uno piensa que el avaro es solamente el que tiene plata y quiere tener más. Ese es el concepto que nosotros creemos del avaro. Pero sabes una cosa, no solamente el que tiene plata y quiere más es un avaro. También el que no tiene plata, todo el día está pensando más en la plata que necesita para pagar el arriendo, para pagar una cosa. Y si piensa en Dios, no es para adorarle precisamente o para agradecerle por sus hechos, sino para pedirle plata. O sea que a veces en el fondo pareciera que Dios importa más es por la plata. Jesús le dice a los discípulos, no sean así. No sean como los fariseos, miren el gráfico. No sean como los fariseos que tienen el dinero como cosa sublime y hacen del dinero su Señor. Y el fin de los fariseos son las riquezas, las posesiones. Por eso ellos viven en el mendigar o en el cavar. Pero Jesús dice, con ustedes no va a ser así. Con ustedes entiendan que son mayordomos y que el dinero no es un fin, sino un medio. Es solo una herramienta. ¿Para qué? Para establecer personas, relación con las personas, para ganar personas aún para la eternidad. Son los amigos para la eternidad. Y eso es utilizar sagacidad y sabiduría. Cuando entendí cuál fue la esclavitud que tenía Israel en el pueblo de Dios en Egipto, no era drogas, no era hechicería, no era idolatría. El problema de ellos era mucho trabajo, mucho cansancio, nada de plata.
Estas tres se conjugaban en una cosa, no podían rendir culto a Dios. Ponte a pensar, es exactamente lo mismo como está el pueblo de Dios. Ahora, aparentemente algo tan terrenal y tan físico como lo es las finanzas, pero créeme, es tan espiritual como las otras cosas. De hecho, y para terminar, Jesús nunca vio al diablo como un rival. Él dice, cuando se refiere al diablo, el príncipe de este mundo, y él no tiene nada que ver conmigo. Eso es la única cosa que él dice. Pero en cambio, el dinero, el manejo de la economía, sí dijo, ninguno puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes, o me someto al uno o me someto al otro. Él consideró, cuando utiliza la palabra riquezas, en el original es el término mamón. Y mamón no es un objeto, mamón es una personificación. Y es lo que está diciendo Jesús para mí. ¿Quién roba mi lealtad? A veces no es necesariamente el diablo. ¿Quién roba la lealtad de un cristiano? Es más fácil una mala economía, la avaricia, tantas cosas más. Y atención a esto, según como yo maneje las cosas materiales aquí en la tierra, se me va a encomendar allá en el cielo. Porque lo de aquí es lo injusto, pero lo de allá será lo justo. Y el Señor nos dice, si en lo injusto y en lo poco no fuimos fieles, ¿cómo se nos va a confiar lo justo y lo que es bastante? Si quieres recibir más mensajes como estos, no olvides difundir y suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes.